Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito afectuosamente que compartamos una breve lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Por favor, entre el versículo 9 y el versículo 12. Desde el versículo 9 al versículo 12. Leo en el nombre del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él, o sea, Jesús, estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Amén. Quisiéramos, si el Señor en su gracia nos permite, observar juntos un par de cosas aquí. Si usted pudiera acompañarme al capítulo 4, aquí mismo en Mateo capítulo 4. Mire por favor a partir del versículo 18. Bueno, el versículo 17 es hermoso en términos de que, diciendo la Escritura que viniendo el Señor a Capernaum, esta ciudad marítima, él empezó a predicar, versículo 17, y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí comienza su ministerio oficialmente el Señor. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las primeras cosas que hace el Señor Jesucristo cuando inicia su trabajo ministerial en la tierra es rodearse de un grupo de varones que iban a constituirse entonces en sus discípulos. En la antigüedad, el proceso formativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, se daba de una forma muy directa. No quiero decir cosas obvias, pero claramente en el primer siglo no existían ni las escuelas ni las universidades de la manera que nosotros las conocemos hoy. Existían sí los hombres reconocidos, los hombres eruditos, existían los maestros.
Entonces lo que hacían quienes podían, quienes contaban con recursos, era tomar a un hijo y ponerlo, se llamaba así, a los pies, ponerlo cerca, ponerlo al lado de un maestro, al lado de un hombre erudito, para que el jovencito se constituyera en un discípulo de ese maestro, aprendiera todo de ese maestro, aprendiera a hablar como el maestro, a hacer las cosas que hacía el maestro, a tomar el sentido de la vida que tenía su maestro. A fin de que, una vez crecido, Jesucristo lo explicó y dijo, no se espera que el discípulo sea más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. La gran aspiración de todo discípulo era llegar a ser como su maestro. Bueno, cuando estaba en esa condición, este discípulo, él a su vez se constituía en maestro, será reconocido y vendrán otros a ser sus discípulos. Era el proceso entonces en que se iba aprendiendo, se iba desarrollando la vida en cuanto al conocimiento intelectual. Jesucristo, entre muchas otras manifestaciones de gracia de Dios, qué duda hay que Él fue el más grande maestro de todos los tiempos. Qué duda hay que ningún hombre pudo nunca hablar como Él habló. Nunca nadie pudo enseñar como Él enseñó. Nunca nadie, ningún filósofo. Los filósofos en el primer siglo, en Grecia especialmente, ¿no? La cuna allí del conocimiento. Sin embargo, ellos, para intentar enseñar algo, mostrar algo, buscaban la forma más complicada posible. Sus análisis eran tan cuidadosos, pero también tan rebuscados, de manera que, claro, uno podría escuchar a un filósofo y quedar con la boca abierta en términos de decir, mire qué hermoso que habla, mire la forma en que lo dijo. Pero la consecuencia era que entendí de lo que él dijo y el resultado era cero. Entender a un filósofo no es una cosa para cualquier ciudadano y creo que algunos de ellos tampoco nunca se entendieron. Pues bien, el caso de Jesucristo y su maestría tiene que ver con que Él tomaba las cosas más simples. En algún minuto el Señor nos va a permitir revisar algunas parábolas del Señor Jesucristo. Él tomaba lo más simple. Él tomaba el agua y entregaba una enseñanza. Él partía un trozo de pan y entregaba una enseñanza de vida. Él se miraba a una flor en el campo y eso para él era suficiente elemento de apoyo para compartir una palabra del reino para sus discípulos. Todo lo que le rodeaba, una mata de higuera, todo para él era útil, todo era un buen elemento, de tal manera que con una sencillez increíble, absoluta, máxima sencillez, bueno, él llegaba a la gente con una palabra que no solo él mostraba su alta calidad en la maestría, sino que además lo que él decía era entendible por la gente y las gentes eran bendecidas. Entonces, una de las primeras cuestiones que el Señor hace es rodearse de un grupo de discípulos. Pero no son discípulos al azar, sino que el Señor salió a buscar a sus discípulos. Eso es muy interesante porque el Señor Jesucristo va a decir en capítulo 8 de Juan, bueno, va a decir a las gente y a los discípulos allí presentes, bueno, si ustedes, dice, permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes están bajo mi palabra, si están bajo la enseñanza, si están bajo la instrucción, van a ser mis discípulos. Así está dicho. Entonces, si usted observa por la gracia de Dios, lo que hoy estamos haciendo es tomar la palabra del Señor. Es tomar lo que el Señor enseñó, lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo. Estamos atentos a la palabra del Señor.
¿Y eso qué significa? Que nos constituimos en sus discípulos. ¡Aleluya! Pero estamos diciendo también que los discípulos no llegaron al azar, sino que el Señor salió a buscarlos. El Señor se los va a decir a estos mismos discípulos un poco más adelante. Les va a decir, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les he elegido. Entonces apliquemos un poquito, por favor. Si usted hoy tiene la bendición de compartir con nosotros esta palabra de Dios, si usted hoy es tratado por la palabra, si la palabra del Señor viene a su vida, observe que no es casualidad. El Señor le está buscando, el Señor le está rodeando, el Señor le está llamando. El ejemplo que vemos es muy interesante. Dice que el Señor inmediatamente, capítulo 4 de Mateo, inmediatamente que comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor, deben arrepentirse. Bueno, inmediatamente dice que se encontró con un hombre que era pescador, Simón Pedro, y estaba con Andrés, su hermano. Ambos trabajaban, ambos tenían embarcaciones, ambos vivían, de la pesca, era su trabajo. Allí estaban. Los antecedentes que conocemos es que ellos tenían varias embarcaciones, eran como empresarios, Seguramente no en la mayor escala, pero ellos tenían algunos recursos, se administraban correctamente, seguro. Sin embargo, llega a la presencia de ellos el Señor, llega junto a ellos el Señor Jesucristo, y lo que hace es detenerse, enfrentarlos y decirles, síganme, porque yo les voy a hacer pescadores de hombres. No sé si cuando leímos recientemente usted pudo atender esto. En el verso 19 les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire el verso 20, por favor. Ellos entonces, usted lo entiende, ellos entonces, dejando al instante las redes, era su vida, el trabajo era su vida, era el sustento, era los recursos, era inversión, era una forma de riqueza. Sin embargo, llega hasta ellos la palabra de Jesucristo el Señor, la palabra de aquel que venía de Dios, la palabra de aquel que era Dios y que se había manifestado semejante a nosotros. Y Él les dice, vengan en pos de mí y yo les voy a transformar. Yo haré de ustedes que ya no pesquen peces, sino van a tener la responsabilidad, la bendición de ser pescadores de hombres. Está hablando de cómo por la palabra de ellos los hombres vendrían a el reino de Dios y su justicia serían tratados por el Señor. Dice que luego pasan de allí, se van a otro lugar, se van a otro sector y se van a encontrar allí mismo a orilla del mar. Se van a encontrar, dice, con un hombre llamado Zebedeo que estaba con 2 de sus hijos, con Jacobo y Juan. También estaban trabajando, ellos remendaban sus redes y dice que los llamó y ellos, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, dejando al instante ya no solo la barca, las redes, los peces, el mar, el agua, no solo dejando aquellas cosas, sino que dice en el verso 22, dejando la barca y a su padre, le siguieron. En ese tiempo la autoridad paterna era muy fuerte. Una decisión como esta era no fácil porque claramente tendría algunas otras implicancias familiares, sociales incluso. Sin embargo, hoy hemos leído en el capítulo 9 de Mateo, a partir del verso 9, que el Señor Jesucristo en este proceso dice que pasa frente a un hombre que tenía como actividad o como profesión, como forma de trabajo ser un publicano, un recaudador de impuestos.
Permítame decir en forma muy breve que los publicanos, eran hombres muy mal vistos, eran hombres muy despreciados. Cuando la gente quería ofender, en ese tiempo, quería ofender a otro, cuando la gente quería hablar así como de la miseria humana, ponía en la escala de preferencias o en la escala de degradación social, ponían en el último lugar, pero juntos, a las rameras y los publicanos. Luego venían todos los otros, cualquier actividad, por humilde que fuera, estaban claramente hacia allá. ¿Y por qué? Bueno, porque los publicanos eran habitualmente judíos, eran hombres del pueblo de Israel, pueblo que estaba gobernado por los romanos, y estos judíos se prestaban o se ofrendaban a los romanos para, en nombre de los romanos, cobrar impuestos a sus conciudadanos, a sus hermanos, para beneficio de los romanos. O sea, ellos, permítame groseramente decirlo de esta manera, ellos siendo judíos se vendían a los romanos para cobrar altísimos impuestos a los judíos. Pero no era todo, sino que ellos tenían cierta libertad o una amplia libertad que les daban los romanos y el respaldo que tenían de ellos para cobrar impuestos. Y ellos cobraban más impuestos de lo que los romanos pedían, porque toda la diferencia quedaba para ellos. No había publicano pobre. No había publicano que viviera normalmente. Los publicanos todos eran ricos. Eran hombres adinerados porque con su trabajo conseguían no solo lo que debían, sino que todo lo que además ellos, aprovechando la condición, conseguían. Y el Señor pasa frente a un hombre llamado Mateo, que era publicano. Por lo tanto, era un hombre adinerado, pero era un hombre odiado. Era un hombre despreciado, era de lo peor de la sociedad. Los publicanos solo se reunían con publicanos. Otra gente nunca pensaría en acercarse a ellos ni invitar a un publicano a una fiesta, a una actividad, de ninguna manera. Sin embargo, teniendo esta condición, Mateo, la Escritura dice que el Señor pasó frente a él. Él estaba en un gran banco allí, cobrando los impuestos, seguramente con muchas cosas de las que ya había recolectado. Me imagino que ocupaba un gran espacio allí con cosas de la tierra, seguramente mucho dinero, muchas monedas. Bueno, el Señor pasa frente a él. Si usted me gusta acompañar, por favor, Mateo capítulo 9. En el versículo 9 también dice que pasando frente a Mateo, que estaba sentado al banco del público tributo, el Señor le mira y le dice: sígueme. El Señor le dice: sígueme. No se detuvo a conversar con él. No hizo nada por convencerlo. El Señor no trató de hacer un gran discurso para ver si entusiasmaba a Mateo. Simplemente lo miró y le dice: sígueme. Y la Escritura dice que este Mateo, hombre rico, hombre ambicioso, hombre odiado, hombre despreciado, dice que este Mateo dejó todo, amigos, hermanos, dejó todo. Dejó el poder que conseguía con su dinero. Dejó esta relación que tenía con los romanos, dejó los bienes que estaban a su alrededor y siguió al Maestro, siguió al Señor Jesucristo como discípulo. Lo que viene a continuación, que es donde vamos a concluir hoy, lo que viene a continuación es de verdad tan interesante. Si usted puede, por favor, allí donde está, acompañarme. Dice que manifiestamente Mateo le invitó a su casa. Versículo 10. Le invitó a su casa. Aconteció que estando el Señor Jesucristo, el Señor, sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores. Bueno, decíamos esto recientemente, ¿no? Los publicanos solo se encontraban entre ellos, solo compartían entre ellos porque no eran invitados a ningún otro lugar, ni ellos tampoco traían, porque nadie se prestaba para venir a estar con ellos. Era un desprestigio, era casi una ofensa si un publicano le invitaba a una actividad con ellos. Entonces, ¿qué hacían? Cuando había una actividad, se reunían publicanos con publicanos. Y el detalle aquí dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores, así se les llamaba, pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué interesante, ¿eh? Bueno, no tenemos todo el tiempo hoy, pero el punto es este. Todos despreciaban a los publicanos, nadie se acercaba a ellos, nadie compartía con ellos la mesa, de ninguna manera nunca. Solo publicanos con publicanos, solo estos pecadores, no despreciados, odiados por todos. Entre ellos se juntaban y ellos podían compartir la mesa, partir el pan juntos. Sin embargo, este día en casa de Mateo estaban este grupo de publicanos, este grupo de pecadores, y en un sector también estaba Jesús, el Hijo de Dios, y sus discípulos. Digamos que un cuadro raro, por decirlo menos. Tan raro que dice que los fariseos, este grupo religioso, se acercaron a los discípulos para preguntarles, ¿por qué? Le decían, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Seguramente estuvieron un rato allí y molestaban y hablaban con un discípulo y con el otro, y el Señor, vuestro maestro, lo hace mal, y cómo se le ocurre estar con esta gente, etcétera, etcétera, etcétera. Qué hermosa la respuesta del Señor. En el versículo número 12, el Señor le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué glorioso. Qué glorioso porque, amigos, hermanos, todos nosotros fuimos enfermos y muy enfermos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado no solo es una enfermedad, sino que provoca la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y claro, alguien podría decir, no, porque yo no soy tan malo, y trata de mostrar pequeñas cualidades. Romanos 3:23 dirá, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, echados fuera, alejados, todos destituidos de la gracia del Señor. O sea, no hay uno que esté bien, no hay uno que esté sanito. Si usted pudiera, antes de terminar, acompañarme allí en Isaías capítulo 1, Isaías en el capítulo 1, mire la mirada de Dios respecto de todos los hombres, la mirada de Dios. Versículo 4, capítulo 1, verso 4 de Isaías, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Por favor, esta es la mirada de Dios para el hombre, para todo hombre que no está en el reino de Dios. De nuevo, verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Pregunta, y mire cómo sigue. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay
en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La condición de todo pecador delante de Dios, una llaga sucia, podrida, inmunda, desde la cabeza y hasta los pies. Y Jesucristo, ante el planteamiento de los fariseos decían: ¿cómo es que vuestro maestro se reúne con esta gente pecadora? ¿Cómo es que puede acercarse a estos pecadores? No está bien. Y el Señor, conociendo, dice, sus pensamientos, le dice: bueno, los que creen estar sanos. Los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que deben ser atendidos por alguien que les pueda sanar. No sé si lo dije al comienzo de esta predicación, pero la calidad y la condición de maestro de Jesús era absolutamente incomparable a nada y a nadie. Absolutamente incomparable. Él no necesitaba largos discursos. Alguna vez los hizo en una enseñanza preciosa, como el Sermón de la Montaña, por ejemplo, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero él no necesitaba grandes discursos para enseñar alguna verdad. Para él todo era fácil, para él todo se podía manifestar en pocas palabras. ¿Cómo hablar de la relación de el Dios santo y el hombre pecador? ¿Cómo mostrarle a la gente de que Dios, siendo santo, se había hecho un hombre como nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado, para acercarse a los hombres y de allí salvar a todos aquellos que finalmente le reconocieran y le recibieran? Mire, él dice simplemente, ante el comentario de los fariseos, él dice simplemente: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Por tanto, yo estoy con estos pecadores como el médico está con los enfermos. Yo he venido a salvar a estos pecadores, yo he venido a liberar a estos pecadores. Juan capítulo 8, versículo 34 va a decir: todo aquel que hace pecado, o sea, los pecadores, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero en el verso 8:32 va a decir: pero ustedes, si conocen la verdad, la verdad os libertará. Entonces, finalmente el Señor le dice: sí, yo sé que estos son todos pecadores, pero es porque son pecadores que me necesitan. En cambio, los fariseos, que ellos se sentían buenos, no pecadores, ellos que creían que lo hacían todo bien, sin reconocer, sin querer entender lo que luego dice Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos, sin querer reconocer esa verdad del reino de Dios. Ellos se declaraban buenos, se declaraban sin pecado. Por eso que no buscaban a Cristo el Señor. Por eso que no aceptaban la palabra sanadora del Señor. Independiente de que, como hemos leído, Isaías dice que todo hombre de la cabeza y a los pies está hecho una miseria. Amigos, hermanos, si conoces al Señor, te exhorto a que te mantengas fiel, que ames al Señor, que vivas en el Señor, que sirvas al Señor, que dependas del Señor, que te alimentes de Cristo por la palabra. Pero amigos, si no conoces al Señor, si llegaste aquí, tú crees que por casualidad, si hoy estás escuchando o antes has escuchado y de nuevo estás aquí, reconoce que también tú, como yo ayer, también tú hoy necesitas considerar tu condición. Y tu condición es que todos hemos sido enfermos. Y porque hemos sido enfermos, todos necesitamos venir al médico que se llama Jesucristo el Señor. El pecado nos tuvo a todos atados. Tiene todavía muchos atados. Pero el Señor dijo: si conocen la verdad, está hablando de la palabra de Dios. Si conocen de la verdad les va a hacer libres. Puedes liberarte, puedes ser sanado,
puedes ser bendecido. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición y venir a Cristo el Señor. Él es el gran médico que sana la enfermedad del pecado. Que Dios, el Señor, te bendiga.